El caso de un hombre que hace ya varios años violó a su propia hija. Esta quedó embarazada, tuvo un hijo y ahora este mismo hombre abusó sexualmente de su hijo nieto. Y va a ir a la cárcel porque fue condenado, pero solamente 4 años y 6 meses de cárcel. Genera una indignación, pero si uno entiende bien el caso, se da cuenta que la indignación, más que apuntar hacia los jueces, tiene que apuntar un poco hacia la legislación respecto a este tema. Vamos a hablar de esto y estamos en línea ya con la jueza del caso, una de ellas, Elsa García. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Bueno, doctora, para explicar solamente, ¿por qué lo de los 4 años y medio en este caso? ¿Cuál es la pena máxima y qué pasó en el caso? Bien, el tipo base tiene un marco penal de 6 meses a 3 años. Y cuando ocurren algunas circunstancias, la sanción puede ser de 6 meses a 5 años. Y en las circunstancias fácticas que ocurrió en el hecho que me mencionás, el tipo penal se adecuaba, o sea, la conducta del acusado se adecuaba a esas circunstancias fácticas. Entonces, la máxima sanción que le podíamos dar era hasta 5 años. Sí. Tuvimos en cuenta un atenuante, que es que el hombre no tiene antecedentes penales, entonces bajamos un poco esa sanción porque como jueces también estamos obligados a tener en cuenta circunstancias a favor del mismo. También en contra, pero también a favor. Claro. El tema es que la sanción es baja porque, en primer lugar, tenemos que entender que abuso sexual, o sea, actos sexuales, son aquellos que tienden a satisfacer la libido. Y que el tema del coito ya es un agravante dentro del abuso. En este caso no había coito. Si hay coito, la sanción subía más. Pero en este caso era toqueteo. El código dice que toqueteo también es un abuso. Pero en síntesis tiene una sanción que va hasta 5 años. Correcto. Y, o sea, a ver, él fue beneficiado, digamos, porque al no haber coito, el tipo va hasta 5 años, puede ser por ser un abuso. Sí. Sí. Y al no tener antecedentes hay que restarle otra vez un poquitito, no se le puede dar lo máximo de lo máximo. Es un trabajo del juez. Correcto. Que tiene que aplicar, reducir un poco. Y estos antecedentes, ¿por qué no tiene antecedentes si es que violó a su hija hace unos años? Bueno, el caso es el siguiente, Enrique. Ese tema dilucida la Fiscalía en esta investigación. Porque el hecho comienza con una denuncia que realiza un psicólogo de un hospital cuando la tía conduce al menor hasta dicho psicólogo. Ajá. Entonces la Fiscalía le convoca a los familiares al entorno. Convocados todos estos y evaluados psicológicamente, sale a la luz que hubo en el pasado un abuso para la madre de este menor de parte de este señor, o sea que es su padre. Pero ese caso ya había ocurrido hacía mucho tiempo. Entonces la posibilidad que el Estado tenía para aplicar una sanción ya estaba prescrita. ¿Y el caso no se denunció en aquel momento? Jamás. Forma parte de la cifra negra de la criminalidad. ¿Y casos que nunca ingresan al sistema de justicia y ya con este otro caso es que sale a la luz. Doctora, ¿y la tía que fue la que llevó al niño al psicólogo, ella también se enteró de esta primera violación ahí al momento del análisis? Ella decía que solamente le encontraba al menor extraño y que tenía llanto fácil, que no quería quedarse con su abuelo, etcétera. Solamente eso, es el psicólogo el que determina una sospecha de abuso y luego este caso se cierra con un informe psicológico que se le hace en el Ministerio Público. Sí, claro. Pero, o sea que nadie... Todas esas cosas es que cuando el entorno saca la información esa de que ya había abusado de la madre, la Fiscalía decide hacer una prueba de ADN y que fue lo primordial para poder cerrar el caso y condenarle al hombre, puesto que los familiares guardaron silencio sobre todos los hechos. Claro, y en la prueba de ADN sale que el señor era su papá y su abuelo al mismo tiempo. Compatible con paternidad en 99,9%. Dios, qué caso. Ahora, doctora, ¿acaso las nuevas leyes ya no impiden que prescriban estos casos?
No, 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 no. La prescripción es un instituto que rige en forma independiente, siempre y cuando no se enerve la acción penal en un plazo que está establecido en el tipo legal. No prescribe el hecho, lo que prescribe es la sanción, la posibilidad que el Estado tiene de aplicar penas. Ujú. Correcto, correcto. Y hay solo algunos hechos punibles que son imprescriptibles, que están en la Constitución Nacional. El genocidio, desaparición forzosa de personas, etcétera. Y todavía no hay una ley que impida que casos como estos eviten ser analizados. Digamos, la Fiscalía no puede o el Tribunal no puede meter como un elemento nuevo la violación anterior. No. Tiene en cuenta en uno de los puntos de las bases de medición de la pena, pero en primer lugar la Fiscalía es la que recibe la noticia de crímenes de este hecho. Y cuando recibe, ya había pasado muchísimo tiempo del hecho, porque recibe después del 2 de diciembre del 2014. Claro. El chico ya tenía 6 años, probablemente el hecho ocurrió cuando la madre tenía 15, haciendo un cálculo rápido. Y lo que más nos llamó la atención es el entorno familiar y su dinámica. O sea, son personas que decidieron olvidar prácticamente estos hechos, pero para nosotros, como surgía tan claramente de un informe psicológico y sumado a la prueba de ADN, tuvimos la manera de cerrar, digamos, el caso sin las declaraciones testimoniales de los familiares. Doctora, si digamos, al sentirte vos acá con las manos atadas, porque no sé si ya tenés posibilidad de emitir una opinión subjetiva al respecto, pero me imagino que habrás sentido que quedó corto el tema, quedó corta la sanción, ¿verdad? Claro que sí, sentí eso. ¿Y qué sugerirías qué se puede cambiar dentro del Código Procesal Penal, el Código Penal? Para que no ocurra. El Código Penal fue modificado ahora, Enrique. Hay una modificación del 18 de diciembre del 2017 que endurece muchísimo las sanciones. Incluso en algunos casos llega a 20 años de pena privativa de libertad. Y creo que esa nueva ley que está rigiendo ya para los hechos punibles que ocurren desde esa fecha es una importante modificación de acuerdo a lo que es nuestra realidad. Las leyes pues tienen que responder a una realidad social en un momento, en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Y para nuestro país la realidad es que hay muchos casos de abuso, entonces tenemos que endurecer las sanciones así como se hizo cuando empezaron a haber secuestros en Paraguay, se endureció la sanción. Y también tenemos sanciones duras por suerte en los casos de motochorros, por ejemplo. Y en este caso... Son casos de alarma social. Claro, en este caso para que la gente entienda, no puede utilizarse la ley nueva porque el caso fue anterior a la ley nueva. Correcto, no se puede, a no ser que sea más favorable al imputado.